tardes. Soy Marcela Gerardina Ramírez Borjón, titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco. Este tribunal que presido tiene competencia territorial en 29 de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco, dentro de los cuales hay 252 ejidos y 12 comunidades. Y en cada núcleo agrario, las mujeres solamente tienen el 12% de participación como titulares de derechos agrarios, y esto es porque se han transmitido por sucesión. Magistrada Presidenta de los Tribunales Agrarios, Maribel Concepción Méndez de Lara, le agradezco mucho que me haya invitado a participar en este Día Naranja. Recordemos que los días 25 de cada mes, desde 2008, la ONU y sus países asociados lo eligieron para evocar la prevención de la violencia contra la mujer y las niñas, responsabilidad de todos. Y eligieron el color naranja porque representa un futuro brillante y optimista. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, 9 mujeres cada día son asesinadas. En México, las agresiones que sufren las mujeres de su esposo o pareja es del 43.9% y 51.1% sufre violencia por personas diversas, distintos a su pareja o esposo. Desafortunadamente, las cifras aumentaron al inicio de esta pandemia. En los primeros meses se incrementó, siendo abril el mes más terrible, más violento para las mujeres desde el 2015. Mucho más allá de las cifras ya proporcionadas, los días 25 de cada mes representan la oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y las niñas y contribuir así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia contra mujeres y niñas. Honrando este movimiento tan vital, el tema que se abordará se denomina el derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. Al respecto, es importante mencionar que para evitar situaciones vulnerables como las que viven las personas trabajadoras al hogar en México, la Organización Mundial del Trabajo, OIT, aprobó en el 2011 el Convenio 189, en donde México se compromete a promover el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y reconoce explícitamente que el trabajo doméstico es trabajo y prevé que los estados deberían extender los mismos derechos a los trabajadores domésticos que aquellos que gozan el resto de los trabajadores. En México, el cambio legal fundamental sería establecer la afiliación obligatoria de la persona trabajadora del hogar al Seguro Social. Dicha incorporación debería realizarse garantizándoles además el acceso a todas las prestaciones existentes, como la guardería e Infonavit. Para instruirnos en este tema tan trascendente, contamos con la presencia del doctor Luis Gerardo Magaña Saga y de la maestra Adriana Alejandra Pedrosa Márquez. La maestra Adriana Alejandra Pedrosa Márquez es licenciada en Economía por la Universidad Metropolitana y maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución en la que ha trabajado por más de 19 años, en diferentes cargos dentro de la Dirección de Incorporación y Recaudación. Ha colaborado en diferentes proyectos para la generación de trámites punta a punta de forma no presencial y recientemente en la implementación de la prueba piloto para personas trabajadoras del hogar. El doctor Luis Gerardo Magaña es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestro en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y cuenta con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid,
En el ámbito académico, ha sido investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y coautor de libros y documentos de trabajo en materia de innovación y desarrollo económico. En la administración pública tiene una trayectoria de 20 años con cargos diversos en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente es titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social en la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es responsable de normar los procesos de afiliación, clasificación de empresas y vigencia de derechos. No me queda más que cederle el uso de la voz al doctor Luis Gerardo Magaña Saga. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a estar en este evento que nos da la oportunidad de platicar con ustedes sobre un programa prioritario para el IMSS, que es la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar. Y antes de iniciar, la verdad es que reitero nuestro agradecimiento particularmente a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, a la doctora Maribel Concepción Méndez de Lara por esta invitación. Siempre es importante abrirnos las puertas entre nosotros, dependencias públicas, que nos permitan tener estos intercambios. Visualizo más estos foros como intercambios y no como soliloquios. Hemos estructurado una presentación en 3 partes. Yo les voy a platicar un poco de lo que fueron los prolegómenos, el contexto de cómo surgió esta prueba piloto para la inclusión de las personas trabajadoras del hogar. Se darán cuenta cómo con esta prueba piloto ya se atienden algunos de los comentarios que han dicho en la introducción. Después, Adriana Pedrosa, la coordinadora de afiliación, dará cuenta de cuáles son los resultados de esta prueba piloto, dónde nos encontramos hoy en día. Y también al final, para que todos conozcan cómo opera ya en la práctica, les estaremos mostrando un video del aplicativo y haciendo una invitación a que todos cumplamos con nuestra responsabilidad y afiliemos a las personas trabajadoras del hogar que elaboran para nosotros. Ese es un tema de responsabilidad social colectiva que todos tenemos que tener. Preparamos una presentación para ordenar la discusión y creemos que así va a ser mucho más fructífera esta exposición. Como pueden ver, el título hace referencia a un tema de gran trascendencia y de gran importancia para el Instituto, que es el derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, que es un sector vulnerable de la población. Siguiente, por favor. Pero ¿cuál es el antecedente? El antecedente primario de cómo surgió esta prueba piloto para la inclusión de las trabajadoras del hogar y cómo estamos haciendo conciencia como sociedad de la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos y del trabajo digno para este sector en particular, es el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala, el 5 de diciembre de 2018, a través del cual se resolvió un amparo presentado por una trabajadora del hogar. Y en términos del pronunciamiento de la Corte, mandató al Seguro Social a una serie de disposiciones y de manera resumida, en términos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligó al instituto que al año 2019, recordemos, esto se dio en 2018, dio un plazo para que al término de 2019 se implementara un programa piloto que permitiera brindar a las personas trabajadoras del hogar un régimen que contara con algunas particularidades. La primera de ellas es que este régimen tenía que tener condiciones no menos favorables que el régimen general de ley, es decir, dar una protección equivalente, similar, análoga a la que tenía cualquier otro trabajador subordinado del país. Considerar las particularidades del trabajo del hogar que tienen características muy distintas a las que se pueden ver en otros sectores de actividad económica, en el régimen ordinario del Seguro Social. Entonces, teníamos que tomar en consideración esas especificidades del trabajo en el hogar. Tenía que ser también un esquema de fácil implementación, que fuera muy fácil
de cumplir por parte tanto de los empleadores como también por parte de las empresas, de las personas trabajadoras del hogar, y que fuera viable desde un punto de vista financiero para el instituto. Tenemos la obligación en términos de la Ley de Seguro Social de que todos los esquemas de aseguramiento que promueve, que tiene el instituto, son esquemas que tienen que tener su propio fondeo financiero, tienen que ser autofinanciables. ¿Por? ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, sigue congelada mi imagen, no sé si la estarán viendo ustedes, pero bueno, Sí, en la doctor. siguiente diapositiva lo que tendrían que estar viendo es, en términos de lo que ya comenté, del mandato que hizo la Corte al IMSS, teníamos un plazo de 18 meses para llevar a cabo la implementación de la prueba piloto. Ajá. Recordemos, en esa diapositiva, además del mandato de la Corte, tres elementos que se concatenan con el mandato de la Corte y que le dan forma a la acción del Estado mexicano para garantizar los derechos de este sector de la población es, además de la prueba piloto y atendiendo a la propia Corte, se hicieron unas modificaciones a la Ley del Seguro Social en 2019 y además otro elemento de la mayor importancia es que México, y por eso decía que es uno de los elementos de política pública del Estado mexicano, porque lo estamos viendo de manera integral, es el Estado mexicano ratificó el convenio 189 que aboga por los derechos de las trabajadoras del hogar y por la labor de estas en condiciones dignas. Es decir, el Estado mexicano ha conducido toda una serie de políticas públicas con una visión integral para lograr la seguridad social y el aseguramiento de estas personas del hogar. En la siguiente diapositiva, por favor, ya estaríamos pasando a ver lo que es la prueba piloto. Ajá. ¿Cómo cumplió el instituto con ese mandato de la Corte? Bueno, lo que hicimos fue, en plazos más cortos que lo que había mandatado la Corte, ajá, en enero de 2019 el Consejo Técnico del Instituto, que es el máximo órgano rector del IMSS, aprobó las reglas por las cuales se dio inicio a la prueba piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio, aplicadas el 29 de marzo de 2019, es decir, mucho tiempo antes del plazo que había previsto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este instrumento normativo, la aprobación de estas reglas, es lo que facultó al Instituto para iniciar la operación del aplicativo. Ajá. Y es un aplicativo que además aprovechamos esta coyuntura para repensar cómo teníamos que llevar a cabo un procedimiento de inscripción para un sector de la población que se caracteriza por, en el caso de las empleadoras, ser amas de casa, patrones que no necesariamente están vinculados a empresas, que no tienen acceso a despachos, por un lado. Por el otro lado, estamos hablando de que las personas a asegurar son personas trabajadoras del hogar, caracterizadas por formar parte de un sector vulnerable de la población, con aproximadamente 7 años de educación, la mayor parte de mujeres. Entonces, teníamos que repensar cómo el instituto estaba haciendo las cosas en términos de cómo una persona tenía que asegurarse ante el IMSS. Entonces, en esos mismos términos, lo que hicimos fue implementar un esquema muy simplificado que en pocos minutos y con unos cuantos datos, ya sea de manera presencial o en línea también, se podía llevar a cabo este aseguramiento. Es decir, lo que hicimos fue facilitar de la mejor manera posible el cómo las personas, por un lado los empleadores, podían cumplir con su obligación y por el otro lado las trabajadoras del hogar conocer cuáles son sus derechos, entender cómo iba a ser este proceso de afiliación y en qué consistía estar dado de alta ante el Seguro Social. Adriana Pedrosa va a comentar con un poco más de profundidad estos elementos durante su intervención. Siguiente diapositiva, por favor.
Otro elemento de la mayor importancia en esta estrategia integral del Estado mexicano era realizar las modificaciones a la Ley de Seguro Social que permitieran hacer obligatorio el aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar. Estas modificaciones se llevaron a cabo en 2019, se publicaron el 2 de julio de dicho año en el Diario Oficial de la Federación, se modificaron los artículos 12 y 13 de la ley a fin de definir a las personas trabajadoras del hogar como sujetas del régimen obligatorio. Por un lado, las implicaciones de dichas modificaciones eran la obligatoriedad que recaía en el patrón para asegurar a la persona trabajadora del hogar, y por el otro, y esto es de la mayor relevancia, es que el aseguramiento previsto en la ley consideraba los 5 ramos de seguro, es decir, el mismo esquema de aseguramiento que tiene cualquier trabajador subordinado del país que está dado de alta ante el Seguro Social. Estamos hablando de 5 ramos de seguro que a nivel mundial, y eso hay que decir y ponderarlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una de las coberturas en términos de salud pública mayores que pueda haber, y esto está reconocido en estudios de la OCDE, es decir, hay muchísimos países que tienen diversos esquemas de provisión de servicios de salud públicas, pero si comparamos la canasta de servicios, la cobertura, los alcances que tienen dichos sistemas de salud públicas, el INSS a nivel mundial es uno de los que cuenta con los servicios de salud más completos en términos de cobertura. Hay que señalar también que en términos de las disposiciones de ley publicadas en 2019, en los artículos transitorios se preveía que el Instituto presentara al Congreso de la Unión un informe de evaluación de resultados sobre el programa, cosa que fue realizada en octubre del año pasado, y también que el Congreso de la Unión, se daba un plazo para que el Congreso de la Unión dispusiera los ordenamientos legales para que ya se plasmara en ley la obligación del aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar. En la siguiente diapositiva, por favor, un elemento más de la mayor importancia para lograr este aseguramiento, este reconocimiento del trabajo de las personas trabajadoras del hogar fue la ratificación del convenio 189, realizada por parte del gobierno mexicano el julio de 2019 ante la Organización Internacional del Trabajo. Y esto hay que ponderarlo, especialmente porque la verdad es que no son muchos los países que han ratificado el convenio por todas las implicaciones que tiene el reconocimiento del trabajo digno en este sector de la población. A la fecha, alrededor de 30 países, es decir, cerca de un 16-17% de todos los países miembros de la OIT han ratificado este convenio que, por cierto, va a entrar en vigor en julio de este mismo año. Estos serían el contexto, los prolegómenos de lo que ha sido la política de Estado dirigida a hacer el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en materia de seguridad social, hacia eso me estoy enfocando. Ahora quisiéramos presentarles cuál ha sido la evolución de esta prueba piloto, cuáles son sus principales resultados y después mostrarles cómo opera este aplicativo. Le cedo el micrófono a Adriana Pedrosa, por favor. Muchísimas gracias. Bien, a lo largo de la prueba piloto, como ya se comentó, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en mucho tiempo antes de lo que se previó por la Suprema Corte de Justicia en la segunda sala, nos daba un año, pero en realidad nosotros iniciamos la prueba en marzo del 2018. Y durante todo este tiempo se estuvieron verificando retroalimentando tanto con la Organización Internacional del Trabajo, así como con personas trabajadoras del hogar organizadas y también algunos patrones organizados, ONU Mujeres y algunas organizaciones de la sociedad civil, cómo iba funcionando la prueba piloto. Y bueno, se nos hicieron algunas recomendaciones por parte específicamente de la Organización Internacional del Trabajo y a partir del 21 de octubre del 2020 iniciamos una segunda fase de la prueba piloto de personas trabajadoras del hogar siguiendo con el mandato de la Corte para asegurar el acceso efectivo a las personas trabajadoras del hogar, haciendo todavía más simplificado el esquema. Siguiente, por favor. Primero, bueno, perdónenme, ¿cuál es la diferencia fundamental en lo que teníamos
en lo que hace a un patrón del régimen obligatorio que tiene un trabajador y cómo es que se hace con una prueba piloto en una persona trabajadora del hogar. Para comenzar, el patrón de un régimen obligatorio está obligado a proporcionar un RFC. Explícitamente, la sentencia de la Corte señala que no es necesario que se les solicite a los empleadores de las personas trabajadoras del hogar contar con un RFC. Ya señalaba ya se señalaba con anterioridad que no son empresas, son hogares, y que la solicitud de un RFC podría desincentivar la incorporación de estas personas trabajadoras del hogar. ¿Qué hace un patrón en el régimen ordinario? Tiene que presentar un aviso de acuerdo a la ley y el reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, y él solo tiene que calcular sus cuotas obreros patronales. En la ley del Seguro Social está prevista la autodeterminación y además tiene la obligación de presentar los movimientos de alta, baja y modificaciones de salario, entre algunas otras obligaciones que están previstas para los patrones del régimen obligatorio. En el caso de una persona trabajadora del hogar, donde entendemos que es un hogar que no está necesariamente especializado en materia de seguridad social y que evidentemente no cuenta con un departamento de contadores especializados en seguridad social, ¿qué fue lo que se hizo? Entonces, primero no se solicita obligatoriamente el RFC, no se solicita, de hecho no se hace el aviso ante el IMSS, no se calculan las cuotas, tampoco se hace la presentación de movimientos afiliatorios. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, hicimos un esquema simplificado a partir del cual todo esto se puede hacer en un trámite muy sencillo. Efectivamente, sí hay un registro patronal, sí se calculan las cuotas, pero eso lo hacemos por el patrón. Y además, no se presentan altas y bajas y modificaciones de salario, porque lo que se hace es tener un esquema de incorporación y pago de cuotas anual anticipado. Siguiente, por favor. Entonces, el procedimiento pues es muy sencillo. Realmente se necesitan datos. Cuando hablamos de trámites no presenciales, no necesitamos documentos. Lo que nosotros hacemos necesitamos datos que a su vez vamos a ir a verificar con las entidades que son las dueñas del registro. En el caso del patrón, lo primero que necesitamos es su CURP, el domicilio y, bueno, sus datos de contacto. En el caso de la persona trabajadora del hogar, lo que el patrón necesita requisitar es también su CURP, su número de seguridad social, el domicilio de la persona trabajadora del hogar, el salario diario y los días trabajados. El salario base de cotización mínima en el Seguro Social, en la Ley de Seguro Social, es el salario mínimo. En este caso es el salario mínimo integrado, con las prestaciones mínimas que señala la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, una vez que se hace la inscripción, el propio sistema te da una forma, tenemos también diferentes formas de pago, para pagar las cuotas obreras patronales, y se hace del 1 al 20 de cada mes, y al siguiente mes la persona trabajadora del hogar estará afiliada. Hoy por hoy la tendencia es que las personas trabajadoras del hogar ya no estén como, digamos que tradicionalmente estaban, con un solo patrón, con una familia trabajando por muchísimos años. Realmente hoy las personas trabajadoras del hogar, la evolución ha sido que tengan varios patrones a los cuales le trabajan por ciertos días. El aplicativo lo que ofrece es que cada uno de los patrones puedan hacer el pago de las cuotas obreras patronales por los días y con el salario con el que trabajan las personas, estas personas trabajadoras del hogar. Puede diferenciar, no importa con cuántos patrones esta trabajadora esté prestando sus servicios, cada patrón tiene la obligación de registrarla y lo puede hacer de manera independiente del resto de los patrones. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos un micrositio. En la página del IMSS se cuenta con muchísima información de todo lo que este instituto, que es efectivamente uno de los más grandes, si no el más grande de América Latina, y
Tenemos una página especial donde tenemos todo lo que se necesita para orientar a las personas trabajadoras del hogar, pero no solo a ellas, también a sus patrones. Tenemos un simulador de cuotas, un tutorial del manejo del sistema, un apartado de preguntas frecuentes y también el vínculo directo para hacer el trámite. Nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social también tenemos un centro de contacto al que se puede llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, los sábados, domingos y días festivos, bueno, días no laborables para el instituto de 8 a 2 de la tarde. También tenemos ahí tenemos opciones de chat, de correo electrónico. Y en el caso de la orientación telefónica tenemos la opción 0, que es especial para las personas, para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bueno, hasta el mes de abril se han afiliado 30.296 personas trabajadoras del hogar. El salario promedio es de 208.7 pesos y bueno, esto son realmente 8 veces más de lo que nosotros tenemos registrado en su momento con la modalidad del régimen voluntario. Y también en cuanto al salario, en cuanto a las personas trabajadoras del hogar, el 68% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres, el 25% se ubica en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ahí tenemos los datos más relevantes. ¿Qué nos salta a la vista con estos datos que tenemos o que obtenemos de la prueba piloto? Es que no es la misma proporción en la que las encuestas que hay sobre personas trabajadoras del hogar en cuanto a sexo nos dan, donde señalan que puede llegar hasta un 96% de mujeres, personas trabajadoras del hogar. Aquí nos tenemos que referir un poco a la definición de lo que es una persona trabajadora del hogar, y es toda aquella que presta sus servicios para el cuidado de la familia y puede hacer labores de limpieza, de cuidado. Y también están incluidos en la jardinería, los choferes o incluso perdón, el cuidado en cuanto a chofer o guardias de una persona que tenga contratada la familia, no una empresa. Aquí también debemos de distinguir que todos aquellos trabajadores de condominios o de centros residenciales que se hacen cargo del mantenimiento, de la limpieza y de la jardinería de las zonas comunes no son personas trabajadoras del hogar. Las personas trabajadoras del hogar son aquellas que sirven a una familia para los cuidados de asistencia, aseo y cuidado de personas, incluye a los choferes, jardineros, como se les conoce, nanas, cocineras, mucamas, etcétera, etcétera. Lo que nos señala es que probablemente a los hombres les es más fácil, la hipótesis tenemos por hoy es que los hombres reclaman más su derecho a la seguridad social que las mujeres, y bueno, en ese caso tenemos todavía una gran brecha que caminar. Si bien el régimen obligatorio, las personas trabajadoras del hogar ya están dentro de las personas que se consideran dentro del régimen obligatorio, hasta la fecha la incorporación de las personas trabajadoras del hogar de acuerdo al transitorio de la ley que se hizo en esta materia sigue siendo voluntaria. Esta prueba piloto todavía la incorporación es voluntaria, todavía no es obligatoria, pero muy pronto lo será. Sabemos que hay iniciativas en el Congreso y dentro de la propia modificación a la Ley del Seguro Social, cuando se les coloca como sujetos del régimen obligatorio, se da un transitorio en el cual los patrones tienen que dar atención médica e incluso gastos de sepelio, esa es la obligación de un patrón, pero obligatoriamente todavía no entra la obligatoriedad porque se hará un capítulo especial de la reforma, o sea, se reformará la ley del Seguro Social con un capítulo especial respecto a las personas trabajadoras del hogar por la naturaleza de su empleo, por la naturaleza, y más que la naturaleza de los trabajos, por la naturaleza de que no están en una empresa, sino en un hogar. Siguiente, por favor.
Esto significa, además, que no solamente están afiliadas las 30,000 personas, sino que también esas personas están asegurando a los beneficiarios legales que la ley les permite. En este caso tenemos a 22,000 hijos, hijas, 22,341. Tenemos parejas, 8,318, y padre-madre, 5,282. Estos ya los tenemos registrados, pero realmente tenemos un universo de beneficiarios potenciales de 49,600, con lo que estamos hablando que bajo la protección de esta prueba piloto no están solamente 30,000 personas como aseguradas, pero también casi 50,000 personas como beneficiarios. Entonces, esto es lo que hace la ley del Seguro Social, porque en el seguro de enfermedades y maternidad, tú puedes, como un trabajador, puedes inscribir a tus beneficiarios legales. Entonces, esto se potencia en, pues, prácticamente 80,000 personas que están hoy por hoy, de acuerdo con la prueba piloto, protegidas por la Seguridad Social. Siguiente, por favor. Bueno, también aquí lo que hemos realizado es una suerte de revisión de cómo van las personas trabajadoras del hogar, de cuál es su lugar de nacimiento y cuál es su lugar hacia donde trabajan. Evidentemente, bueno, es por el desarrollo del país, es un tema. El 20% de las personas trabajadoras del hogar nacieron en la región sur del país, cuando menos las que están registradas, y solo el 16% trabajan en la misma región sur. En la región norte trabaja el 26% de las personas trabajadoras del hogar. Y entonces aquí lo que tenemos es, por un lado, en una columna, dónde nacen y dónde van trabajando. Estas líneas que van de una columna a otra significan las migraciones de las personas trabajadoras del hogar al interior del país. Eso también es una condición especial del trabajo del hogar, de la migración de lugares pobres a lugares donde hay mayores posibilidades de poder contratar este tipo de servicios. Y bueno, es un factor también que hay que tener en cuenta, ¿no? Son de condiciones, también los estudios señalan que la escolaridad es baja y que también migran de lugares más pobres a lugares con mayor desarrollo económico. Eso también ofrece otro tipo de vulnerabilidad, y en cambio los patrones son de los sectores o de los deciles más altos de la población, pero además con la mayor educación. En ese sentido, para nosotros nos hace muy importante resaltar que si son las personas más educadas del país, deben de cumplir con la ley y cumplir con la obligación de inscribir a sus trabajadoras, las personas trabajadoras del hogar, en el Seguro Social. Es una obligación. Aquí tenemos también un tema que es muy importante, es que por mucho tiempo se ha considerado el trabajo doméstico como un trabajo menor o como un trabajo de ayuda, y lo que hace es una persona viene y me ayuda, cuando realmente lo que sucede es que es un trabajador y no viene a ayudar, sino viene a trabajar por un salario, porque además cumple con todas las condiciones de ser un trabajador, ¿no? Ese es un esquema que tenemos también que señalar y que romper, incluso culturalmente, para decir, no es una ayuda, es un trabajo, no es alguien a quien le puede llegar a tener mucho afecto. Eso es independiente de una relación de trabajo. Hay un patrón y hay un trabajador. Por tanto, hay un derecho a la seguridad social. Siguiente, por favor. Aquí lo que hacemos es una representación de cómo ha evolucionado las personas trabajadoras del hogar versus el tema de la pandemia. Obviamente las personas trabajadoras del hogar se encuentran entre los sectores que la pandemia también les pues, hizo mella en ellos,
Sin embargo, el programa piloto de personas trabajadoras del hogar pues va creciendo poco a poco. Si bien el universo es grande, todavía estamos en un esquema de que es voluntario, todavía no hay la posibilidad que las personas trabajadoras del hogar denuncien la falta de aseguramiento, pero estamos en ello. También hemos tenido muchísimo apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y de ONU Mujeres para ayudarnos a hacer el estudio y ayudar a tener una mejor, unos esquemas que sean más fáciles y ad hoc para las personas trabajadoras del hogar, pero también para sus propios empleadores. Siguiente, por favor. Y bueno, les hablábamos del minisitio. El minisitio donde ustedes pueden encontrar toda la información que hay respecto del Seguro Social en la página del instituto. Es el que encuentran ahí, es www.ims.gov.mx/personas-medio trabajadoras-medio del hogar. Y ahí lo que ustedes pueden encontrar es, como ya habíamos platicado, es un tutorial, preguntas frecuentes, el cálculo de las cuotas obrero-patronales, contacto por si hay alguna duda de cómo se hace el pago, de la temporalidad, de la inscripción y pago, a qué beneficios se encuentran, tienen las personas trabajadoras del hogar. Y finalmente, ahí mismo, señalado en verde el botón, es ya ingresar al trámite de registro. Ese es el tutorial y entonces la vamos a dejar que se conecte. En este video conocerás el proceso para que el empleador registre ante el IMSS a la persona trabajadora del hogar. Ingresa tu CURP y correo electrónico. Recuerda que todos los campos son obligatorios. A continuación, verifica que tus datos personales sean correctos y proporciona tu RFC si cuentas con él, tu teléfono y tu domicilio, el cual corresponde al lugar donde labora la persona trabajadora del hogar. Selecciona la subdelegación que corresponde a tu domicilio. A continuación, escribe el número de seguridad social y la CURP de la persona trabajadora del hogar. Consulta y verifica que su nombre sea correcto. Registra su domicilio, tomando en cuenta el código postal, colonia, calle, número. El siguiente paso es registrar la información de cotización de la persona trabajadora del hogar. Registra el salario diario y los días que labore durante el mes calendario que corresponda. Podrás incorporar la información de todas las personas trabajadoras del hogar que laboren para ti. De esta forma, conocerás las cuotas que deberás pagar por cada persona trabajadora del hogar. Confirma la información y haz clic. El sistema generará dos documentos. Uno es el formato de incorporación para las personas trabajadoras del hogar. El otro es el documento con el cual podrás realizar tu pago en una ventanilla bancaria o a través de la banca en línea. Tienes hasta el día 20 de cada mes para realizarlo. El aseguramiento de la persona trabajadora del hogar será a partir del primer día del mes inmediato posterior y por los días que labora contigo. Recuerda que tendrás que realizar este proceso mes con mes para asegurar a la persona trabajadora del hogar. Para mayor información, marca el 800-623-2323 o consulta www.ims.gov.mx/contacto. Para atención presencial, acude a la subdelegación que corresponda a tu domicilio. Gobierno de México. Bueno, pues lo que nosotros tenemos, este video, este tutorial lo pueden encontrar en la página del IMSS, se puede revisar, digamos, de una manera más tranquila. Lo que les puedo resumir es que es precisamente como se había comentado, tenemos que poner nuestra CURP como patrón, tenemos que poner el domicilio, que va a ser el domicilio del centro de trabajo de la persona trabajadora del hogar, y tenemos que ingresar después la CURP de la persona trabajadora del hogar. La CURP, como ustedes saben, se puede consultar de una manera muy rápida en RENAPO, bueno, teniendo los datos mínimos y básicos. Y aquí también muy importante, se necesita el número de seguridad social. Y el número de seguridad social, si la persona trabajadora del hogar nunca ha tenido número de seguridad social, nuestro sistema, nuestra página de internet permite
también tenemos un servicio de asignación o localización de número de seguridad social. Si no lo tiene, por medio de la CURP, la persona ingresa a nuestra página de internet, y en esta página de internet pueden ustedes se asigna o se localiza el número de seguridad social. Entonces, los elementos que ya teníamos, que era, yo me registro con mi CURP, doy mi domicilio, doy mis datos de contacto. Enseguida, la siguiente pantalla es, doy la CURP de mi persona trabajadora del hogar, doy el número de seguridad social, que si no lo tengo, también lo puedo obtener de la propia página del IMSS. Señalo los días laborados, ahí lo que aparece es un calendario donde se puede poner todo el mes o se puede decir los días que va a trabajar conmigo en el mes y el salario con el que va a cotizar. Una vez que esto se registra, la siguiente pantalla lo que muestra ya es el cálculo de las cuotas obrero-patronales. Recordemos que las cuotas obrero-patronales son tripartitas y entonces solamente si es un salario mínimo, pues el trabajador no va a pagar absolutamente nada de la cuota, pero si es un poco más alto que el salario mínimo, hay una proporción que realmente es muy pequeña que el trabajador va a pagar, el patrón va a pagar otra parte y también el Estado contribuirá en su parte en su momento. Estas son las cuotas obrero-patronales que ahí mismo en el sistema se les van a señalar cuánto es la cuota obrera, cuánto es la cuota patronal, cuál es la cuota total. Una vez que ya se les dice que ya se verificaron los datos, se le da a aceptar y se obtienen dos documentos. Se obtiene el documento propiamente de la solicitud de inscripción y se obtiene el documento para poder pagar el aseguramiento. En los medios de pago es muy importante señalarles que, bueno, este formato para pago se puede pagar en las ventanillas de los bancos. Sin embargo, en términos del tema de la pandemia y evitar salidas, también se puede pagar en banca en línea. Hoy tenemos ahí un banco que ya lo permite hacer directamente ahí con un hipervínculo, como hacemos con el pago de impuestos y de otras contribuciones. Así también se puede hacer el pago. Si se tiene banca en línea por su cuenta empresarial, se puede hacer también ahí. Pero también tenemos un pago por SPAY, que en el propio micrositio ustedes pueden encontrar cómo llevar a cabo paso a paso el pago por SPAY. La idea es que haya múltiples canales de pago para hacer más fácil el pago de las contribuciones. La inscripción y pago de contribuciones se tienen que hacer los primeros 20 días de cada mes para que la persona trabajadora del hogar esté cubierta por el siguiente mes. Es importante señalar que si la persona trabajadora del hogar, de acuerdo con las reglas que el Consejo Técnico ha tenido a bien, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido a bien autorizar, si la persona trabajadora del hogar no tiene 20 días, no se le puede otorgar toda la cobertura del todo el mes, sino estará cubierta por los días que su patrón lo haya dado de alta, si todavía no todos cumplen con la condición del aseguramiento. Y bueno, teníamos nosotros previsto hacer una participación hasta las 4:45 y después estar abiertos a, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto estamos aquí para servirles. Y nuevamente me permito, a nombre del Seguro Social, agradecer la visita y porque siempre es importante la difusión de este tipo de aseguramientos. En este momento no es posible realizarlos por la veda electoral, pero también se tiene planeado hacer una difusión muy importante cuando la reforma a la ley del Seguro Social se dé y estemos en posibilidad de decirle a todos los patrones de personas trabajadoras del hogar que ya es su obligación darlas ante el Seguro Social y bueno, ya hacer una difusión más amplia. Siempre contando con con la Organización Internacional de Trabajo, insisto, nos ha proporcionado mucha ayuda,
y con ONU Mujeres. Y así como numerosas organizaciones de la sociedad civil que también se dedican a este tipo de temas. Y pues les agradecemos mucho la invitación. Quedamos atentos. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Gerardo Magaña Saga. Gracias, maestra Adriana Alejandra Pedrosa Márquez, por su extraordinaria y muy digerible ponencia. La verdad es que yo sí estoy de acuerdo que muchas veces no hemos incorporado a las personas que trabajan en nuestro hogar precisamente por desconocimiento, porque pensaba uno que eran unos trámites indiscriminados. El doctor nos pudo dar una reseña histórica de cómo surgió esta incorporación debido a una ejecutoria emitida por la Suprema Corte de Justicia, de la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social la implementó antes de que los tuvieran que presionar. La licenciada nos hizo el favor, la maestra nos hizo el favor de platicarnos sobre la implementación de esta incorporación de los trabajadores del hogar. La verdad es que sí elevan de categoría, no sería esa la definición, pero sí me gustaría expresarlo a mi manera. Sí elevan ustedes a estas personas trabajadoras del hogar desde que las definen, porque efectivamente todo el mundo o al menos yo me refiero, vienen y me ayudan, pero no, como usted bien lo dijo, son personas trabajadoras que vienen exactamente a trabajar por medio de un salario. Me imagino que ha de haber muchas preguntas. Les voy a pedir, por favor, a los que participan y tienen sus dudas, que me hagan el favor de escribirlas en el chat para yo poderles irlas organizando y así que las puedan contestar los ponentes, por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la sanción para el patrón, dueño o dueña de la casa, que omiten inscribir a su trabajador del hogar? Sí, Por el momento no hay ninguna sanción. En términos de lo que expliqué en la primera intervención, si bien ya es un hecho en la ley del Seguro Social el reconocimiento de la obligatoriedad del registro por parte del patrón, en los transitorios se preveía que tenía que haber una legislación por parte del Congreso. Mientras esta legislación que compete al Congreso de la Unión no esté realizada, ahorita estamos operando bajo un esquema voluntario, con lo cual no hay ahorita un tema de sanción. Yo diría y reflexionaría más bien que más que pensar en un tema de sanción, hay que pensar en un tema de responsabilidad social y en la obligación que todos tenemos como empleadores para darles condiciones dignas de trabajo a las personas que nos ayudan en las tareas de casa. Gracias, doctor. Bueno, yo tengo una cuestión, una duda personal. ¿Qué pasa? Porque efectivamente los trabajadores del hogar, como ya lo mencionaron ustedes dentro del video, ¿qué pasa? Porque hay una rotación indiscriminada. Y de repente vienen, te dicen que sí van a venir y simplemente, valga la expresión, te dejan plantada. Y ya no vuelven y ya no te contestan en el celular y ya no nada. ¿Qué pasa con ese registro dentro del IMSS? ¿Tendría que seguirlo pagando por cuánto tiempo? Como ya explicó Adriana Pedrosa, el registro y el pago se hace, digamos, de manera adelantada. Sí. En general, en nuestra experiencia y en lo que vemos, si bien ocurren ese tipo de casos que usted atinadamente expresa, también la generalidad es que hay cierta regularidad en los patrones laborales de estas personas. Por eso se pensó en ese esquema simplificado en el que por mes adelantado se indican los días que va a laborar la persona trabajadora del hogar y se asegura por esos
por esos días. Si resulta que la persona trabaja en el hogar no fue un día por el cual ya fue asegurada, pues igual podrían pactar la reposición de ese día por cualquier otro día. Pero ya sería, tendría que ser un arreglo entre la persona que trabaja en el hogar y el patrón, el empleador. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Si al registrar a un trabajador, por ejemplo, con 2 días laborables por semana, solo estará asegurada esos 2 días en caso de un riesgo de trabajo, y si es así, ¿no podría acceder a otro tipo de servicios médicos por enfermedad? En caso de que, como en el ejemplo que citan, si a una persona trabajadora del hogar se le asegura por 2 días a la semana, pues va a tener cobertura por esos 2 días a la semana, no por días diferentes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con una persona trabajadora del hogar? Usualmente trabajan de entrada por salida con diversos patrones. Puede ser que un patrón la asegure 2 días, lunes y miércoles, y puede ser que otro patrón la asegure otros 2 días, martes y jueves, y con un tercer patrón trabaja en 1 o 2 días a la semana, viernes y sábado. Con eso quedaría asegurada prácticamente la mayor parte de los días de la semana. Ahora, en términos de las reglas que fueron aprobadas por Consejo, también se hace un reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de este sector de la población. Y lo que se hace es que para aquellas personas trabajadoras del hogar que acumulan al menos 20 días laborados al mes, no importa si estos 20 días son con uno o con varios patrones, y si la suma de los sueldos de esos 20 días equivale cuando menos a un salario mínimo, con eso se le da el aseguramiento completo por el mes, es decir, por todos los días del mes. Con eso se asegura una cobertura lo más completa posible para las personas trabajadoras del hogar. Y lo que nosotros vemos en las estadísticas es que la mayor parte, por mucho, de las personas trabajadoras del hogar labora al menos 20 días o más del mes, con lo cual tienen el aseguramiento completo en el mes. Sí, gracias. Ahí también despejó una duda que tenía. Nos dice a otra persona, la trabajadora del hogar que se dé de alta en el Seguro Social deberá pagar el impuesto sobre la renta y darse de alta también en Hacienda. No, recordemos que es un esquema simplificado, no existe la obligación en términos del mandato de la Corte de que se tuvieran que dar de alta ante Hacienda para ser sujetos del aseguramiento. No para efectos del Seguro Social. Déjeme No para ponerlo. efectos. Hay otra pregunta. ¿Las cuotas obrero patronales son deducibles de impuestos? No, un poco concatenado con la respuesta que ya di, dado Sí. que la mayor parte de las empleadoras son amas de casa que tampoco ni siquiera están registradas en Hacienda, no se preveía un régimen en el que este monto fuera deducible de impuestos. Si ese fuera el caso, tendríamos que entrar a otro tipo de esquemas de aseguramiento que complicarían más el registro de las personas trabajadoras del hogar. Doctor, le hacen esta pregunta. Si la trabajadora del hogar está registrada en el IMSS por parte de su esposo e hijos, ¿puede el patrón darla de alta como empleada o se duplicaría el registro en el IMSS? Me imagino que se refiere a... Recordemos que para efectos del IMSS una persona puede tener distintas condiciones de aseguramiento y si cometo una imprecisión, ahí está la experta que es Adriana Pedrosa. Asumo por la pregunta que lo que dicen es la persona trabajadora del hogar ya está dada de alta como beneficiaria, ¿sí? Sí, exacto. Efectivamente, al estar dada de alta como beneficiaria cuenta con algunos beneficios, pero no cuenta con los 5 ramos de aseguramiento. Independientemente de que tenga esa calidad de beneficiaria porque su esposo la dio de alta o porque su hijo la dio de alta como dependiente económica que labora que habita en el mismo domicilio, sí el patrón la tendría que dar de alta porque con eso ya tendría la cobertura de los 5 ramos, con eso ya tendría derecho a guarderías, ya tendría derecho al ahorro para una pensión. Es decir, la pregunta es, no hay un tema de duplicación, sí se tendría que dar de alta. Perfecto. Me voy a permitir hacer la última pregunta porque, bueno, pues el tiempo nos apremia. Les voy a pedir a todas las personas
si es que ustedes también me lo permiten, de que las dejen registradas, yo las anoto y se las voy contestando una vez que se las pase a ustedes por vía mail. La última pregunta sería, ¿habrá un padrón de personas trabajadoras del hogar que cometan ilícitos? Yo creo que voy a atinar esta pregunta porque efectivamente, pues, debido a la rotación que hay, ¿verdad? Entran muchas trabajadoras en un mes, pueden entrar 2 o 3 personas y tal vez alguna de ellas cometa algún ilícito y pues no sé si se pudiera señalar. No, porque eso no sería materia de seguridad social, es decir, como autoridades, y eso lo sabemos muy bien todos. Sería penal. Tenemos un marco que regula la actuación del funcionario público, no podemos ir más allá de lo que señalan las disposiciones legales en nuestras atribuciones. En esta pregunta concreta, ese no es un tema que competa al ámbito de la seguridad social, por lo cual no se está pensando en tener un padrón de esta naturaleza. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Igualmente, si me lo permiten, voy a estar en contacto con Tania para pasarle las dudas y las preguntas que hubieran hecho. Les agradezco bastante, fue una excelente y muy provechosa ponencia, porque por ignorancia muchas veces no nos atrevemos, ¿verdad? Ir a preguntar al IMSS por el miedo o por el temor de decir, híjole, ya me van a señalar, ya van a pensar que lo tengo y nos ejemplificaron perfectamente bien los pasos a seguir y realmente son muy, muy simples. Entonces hay que visitar el minisitio en la página del IMSS. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.